el proyecto de reforma que nos puede comentar. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, párate, sí, pero... En el mediodía de hoy, exactamente a la 1:30, una comisión del Poder Ejecutivo de la Consultoría depositó ante el presidente del Senado el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución y que convoca a la Asamblea Revisora. Este proyecto de ley, de ser aprobado, debe, cuando sea ley, dentro de los 15 días de ser publicado, la Asamblea Revisora debe reunirse y conocer sobre la reforma propuesta en ese proyecto de conformidad como lo establece el artículo 271 de la Constitución. Los temas contenidos en el proyecto ya han sido explicados y expuestos tanto aquí como en otros ambientes. Si hay algún otro aspecto de eso que quieran preguntar, estoy a la orden. Buenas tardes, señor presidente. José Solimán, Canal 6, programa Seguimos Cambiando. El cafecito con Solimán a través de la plataforma 849 en Nueva York, a través del canal 1014, el canal América. También su director del periódico Altagama. Señor presidente, el PIB, quiero saber, ya que está el equipo económico aquí, ¿qué está haciendo para aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto? Y hubo un slide que vi en la pantalla que me llamó mucho la atención, y es que cada 100 pesos, 22 pesos son destinados para el pago de deuda. ¿Qué se está haciendo con relación a eso? Muchas gracias. Bueno, son muchas y diversas acciones, pero vamos a dejar al ministro de Economía que pueda explicar las acciones que está haciendo el gobierno. Bueno, para 2024 el marco macroeconómico está proyectando una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Igualmente, esa misma proyección está siendo sostenida para el 2025 y el 2026. Desde nuestra perspectiva, el crecimiento del Producto Interno Bruto va a seguir siendo alto y estable. Y hay un conjunto de elementos que están haciendo que eso sea posible. Por un lado, un entorno de estabilidad de precios, luego de un periodo de relativamente alta inflación, 21, 22, en el año 23 derrotamos la inflación, seguimos con una inflación bajo control en 2024 y eso genera un entorno de tranquilidad que permite que las inversiones fluyan. El resultado muy concreto respecto a eso es que del 2021 al 2023, en promedio, la inversión total en la economía supera el 30%. En el año 2022, si mal no recuerdo, llegó al 34%, pero en un porcentaje 31, 32, 33% notablemente superior al que vimos en el periodo antes de 2019, que andaba por el 25%. En toda la década pasada, 2010, 2019, andaba por el orden, la inversión total andaba por el orden del 25% del Producto Interno Bruto. Hoy anda por el 32%. Eso significa que hay un entorno favorable, que la gente ve oportunidades de hacer negocios, los pequeños, los grandes, están invirtiendo y eso está empujando el crecimiento económico. Probablemente el factor de confianza y de perspectiva positiva de la economía es lo que está haciendo que el Producto Interno Bruto crezca y el gobierno está haciendo una contribución en esa dirección, controlando la inflación, manteniendo un gasto público bajo control, aún en un entorno internacional incierto. Hay un fuerte activismo en procura de atraer inversión extranjera directa. El año pasado alcanzamos un récord por encima de los 4.000 millones de dólares en inversión extranjera y este año se proyecta que vamos a alcanzar un nivel de inversión extranjera aún mayor. Las zonas francas siguen creciendo, las exportaciones de zonas francas siguen creciendo de manera importante. Las exportaciones nacionales se están recuperando, han aumentado de manera significativa. O sea que hay un entorno que está haciendo que el Producto Interno Bruto crezca, un entorno internacional también relativamente favorable a pesar de la incertidumbre. Están viniendo inversiones que se están retirando de otros lados y ven en la República Dominicana un destino atractivo para la inversión. Las inversiones en energía renovable están creciendo mucho, es el rumbo número uno junto al turismo de atracción de inversión extranjera directa. Cuando usted ve a inversionistas viniendo a la República Dominicana a invertir en energía, el mensaje que está diciendo: yo estoy apostando a la República Dominicana de aquí a 20 años, no de aquí a 2 o 3 años. O sea que eso es lo que está haciendo principalmente el gobierno. El gasto público se mantiene bajo control, pero activo.
se mantiene un gasto público del orden del 18% del Producto Interno Bruto. Significa que el gobierno es un elemento relevante para mantener el nivel de actividad económica sin descarrilar las finanzas públicas, y eso es lo que está haciendo que el Producto Interno Bruto crezca de manera sostenida. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Estefanía Hilario Soto, de Diario Libre. Mi pregunta es si figura entre los propósitos del nuevo gobierno la mejoría del servicio a los ciudadanos en las dependencias públicas. Le voy a dar un ejemplo, y es que antes se obtenía un certificado de historial migratorio el mismo día y por el monto de 800 pesos, y ahora mismo cuesta 4,000 y, o sea, no son capaces de entregarlo ni siquiera en el plazo establecido. Muchas gracias. Sobre ese caso específico vamos a investigar en la mayoría, no puedo decir en todos, pero en la mayoría de los procesos burocráticos pues hemos mejorado. Voy a chequear ese tema. ¿Cómo se llama él? Historial migratorio. Sí. Vamos a chequear ese tema, pero si nos vamos a la mayoría de los procesos, pues hemos mejorado sustancialmente. Aquí está Peter Pramoski del Consejo Nacional de Competitividad, que puede decir cómo hemos mejorado en la mayoría de las áreas donde hemos mejorado, y hay otras como esta que vamos a chequear y vamos a tratar de mejorar. Definitivamente he hecho una mejora en todos los temas institucionales, los indicadores internacionales sobre la parte de transparencia, la parte de lo que tiene que ver con movilidad social. Todos esos indicadores realmente han tenido una mejora sustancial, y en muchos de los aspectos de la competitividad, en todo lo que tiene que ver la parte de innovación, dinámica de los mercados laborales, del mercado financiero, el capital humano. O sea, definitivamente han habido avances importantes que son reconocidos internacionalmente, que se han reflejado en estos indicadores. Presidente, señor presidente, Luis Mejía, programa Hoy Mismo. Al ver el panel y ver la presentación del ministro de Hacienda, es satisfactorio, porque estamos hablando de una ley que realmente tiene más que todo sus consecuencias al propio gobierno. Ahora, esto es una ley del año pasado, justo en agosto, y pude revisar y vi al ministro cuando fue este año reciente a ver. Y la verdad que la disciplina yo la he podido sentir cuando en el propio año electoral el gobierno no subió el tope. Porque dígase lo que se diga, cuando hay un año electoral, es lógico y justo que por aquí, por allí, pero sube el tope. Y la verdad que con mucha responsabilidad el gobierno exhibió en su momento músculo de que aún en el año electoral estos topes se mantuvieron. Siendo así, yo quiero como encontrar un poco más de la presentación de hoy, porque la verdad que, como dijo el ministro de Hacienda, esta ley pone tope. Es una forma de reducir y es la regla básica para que no se invente con el tope. Entonces, porque ya una de las preguntas fue contestada, yo le estaba haciendo alguna esquina a esto con los próximos pasos, si esto es un preámbulo, el tema de las próximas medidas que habrán de tomarse, pero siento una sintonía de control de parte del gobierno. Concretamente, de los últimos 2 años, el dolor de cabeza era el monto de la deuda que había que pagar del presupuesto anual. ¿Cuánto se ha bajado? ¿Cuánto estaríamos pagando este año? Y esta ley, aplicarse con la rigurosidad como se está presentando hoy, ¿qué va a representar en porcentaje? Es decir, ¿qué exhibiría el gobierno en cuánto se redujo la deuda para equilibrar y ver cuál es porcentaje de uno y de otro? Y así le puedo encontrar esquina a esta ley que termino reconociendo porque es una ley de responsabilidad, pero sobre todo para el gobierno.
Sí, Luisín. Bueno, en términos de la pregunta con relación a la deuda, nos hemos cansado de decirlo, lo volvemos a decir. Cuando nosotros asumimos el gobierno en agosto del 2020, en medio de la pandemia, no tengo que recordarle a todos, la deuda del sector público no financiero era de 49.7%. Hubo que aumentar, hubo que endeudarse, vamos a hablar las cosas claras. El gobierno tuvo que salir a endeudarse y endeudarse mucho para atacar el COVID. Ahí había una causa y una justificación genuina del porqué del endeudamiento. Y la deuda subió a 56.6 a cierre del 2020, fruto del COVID, no fruto de una decisión, digamos que de política de nosotros, sino la decisión fue salvar vidas, proteger a la ciudadanía. Y esa deuda que la encontramos en 49.7 al año pasado, al cierre del año pasado, cerró en 45.1. Uno de los pocos países de Latinoamérica que ha visto ese comportamiento de la deuda después del COVID. Porque, señores, una vez se producen eventos que afectan el gasto público, es decir, hay un crecimiento desbordado del gasto público, es muy difícil después disminuirlo por diversos motivos. Hay motivos políticos, hay motivos económicos, hay motivos sociales, y todos esos motivos se conjugan después en una dificultad para bajar el gasto público, que después entonces se traduce en un aumento de la deuda. Y a pesar de todo eso, nosotros hemos podido navegar estas crisis que hemos tenido que enfrentar, el COVID, la guerra de Rusia en Ucrania, que disparó todos los precios de las materias primas, principalmente de los combustibles, y después el tema inflacionario. Y a pesar de todo eso, nosotros tenemos una deuda menor a la que encontramos en agosto. Si eso no es disciplina, yo no sé qué es. Ahora, nosotros pasamos el COVID. El COVID dejó su secuela en la finanza pública, porque esa deuda que hubo que contratar todavía está ahí, porque es deuda, hay que pagarla más hacia adelante. Y parte de lo que viene digamos que a complementar esta ley de responsabilidad fiscal es darle certeza a ustedes como ciudadanos, a los agentes económicos, de cuál va a ser el comportamiento hacia futuro, la trayectoria hacia futuro de esa deuda. Y lo que el gobierno está diciendo es que estamos comprometidos en seguir bajándola, porque ahora estamos en 45.1, quizás al día de hoy estamos quizás ligeramente superior por temas de momento del año, pero lo que este gobierno está diciendo es que está comprometido a seguir bajándola y a bajarla más inclusive de lo que la encontramos. Entonces, esto, como tú muy bien dices, el presidente en su discurso del 16 de agosto y de antes del 16 de agosto de la toma de posesión, ha anunciado una serie de reformas. Esta es una pieza de esa reforma que empieza por el control de algo que es muy criticado y con razón por parte de la población, que es el control del gasto. Todos queremos un gobierno, cualquier gobierno, nuestro gobierno y el que venga después de nosotros, en que el gasto público se utilice de una forma eficiente, de una forma eficaz, y que cada peso gastado a la población. Y esto es una pieza fundamental de ese objetivo. Muchas gracias, señor presidente, y a todo el panel que está ahí. Los números que ustedes han dado coinciden con los números que ha dado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en cómo se ha ido manejando la economía en la República Dominicana. Hablan de todos los países del continente americano y se destaca el crecimiento que ha tenido la República Dominicana, sostenido en los últimos 4 años a pesar de las dificultades de la pandemia.
el 77% de la población, según unos estudios que se hicieron hace 2 años, el 77% de la población, de los empleados en la República Dominicana, gana menos de 30,000 pesos al mes. O sea, alrededor del 77% de los empleados formales, eso no incluye los informales, ganan menos de 30,000 pesos al mes. O sea, eso está por debajo de la canasta básica familiar, o está más o menos por ahí, si uno en vez de hablar de la media, habla de la básica. Yo quiero saber, ese crecimiento económico del que ustedes han estado hablando, que coinciden con los números de organismos internacionales, ¿cómo impacta o cómo se va a buscar una manera de que eso, en vez de solamente no crecimiento económico, se convierta en desarrollo humano? Y yo sé que el presidente ha hablado anteriormente sobre un plan de erradicar o reducir de manera significativa la pobreza extrema en la República Dominicana, pero hay 7 provincias en el sur, he hablado anteriormente de eso, que están entre las 10 provincias más pobres de la República Dominicana, especialmente las que están cerca de la zona fronteriza. 7 de las 10 provincias más pobres están en la región sur. No hay ninguna región en la República Dominicana que tenga 3 provincias que estén entre las 10 más pobres del país. Yo quiero saber todo el crecimiento que ha tenido la República Dominicana, sostenido en los últimos 4 años, si hay un plan que vaya en beneficio directo de la región sur, donde de esas 7 provincias, el promedio de pobreza de hogares pobres es de alrededor de un 70%. Yo miro el mapa de la pobreza del 93, miro el mapa de la pobreza del año 2003, un mapa de la pobreza que salió en el año 2015 y uno que sale en el año 2019. Y en el 2023 sale otro mapa de la pobreza y yo noto que las 7 provincias de las 10 más pobres que hay en el país siguen estando en el sur, y esos son 30 años de descuido. Yo quiero saber el crecimiento que ha tenido la República Dominicana, cómo lo convertimos en desarrollo humano específicamente para la región sur, porque si no empieza la erradicación de la pobreza extrema desde el sur, simple y llanamente eso se va a quedar convertido en números, y esos números son reales porque coinciden con el Fondo Monetario Internacional y con lo que dice el Banco Mundial, pero la pobreza y la miseria que hay en el sur es catastrófica. En este momento, para ser específico, la provincia de Bauruco ya está, índice de pobreza, de hogares en la pobreza, está por encima de un 70%. Yo quiero saber cuál es el plan. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a Pavel, pero antes de eso decirte que si nos vamos, las disminuciones que hemos tenido en la pobreza a nivel nacional, y obviamente también tiene que ser en el sur, porque ahí es donde, como tú dices, hay mayor concentración. Nosotros llegamos al gobierno, en el 2019 era de un 25% la pobreza general, incluyendo la moderada y la absoluta. A finalizar el año pasado era de 23 punto algo, a pesar de que en la mayoría de los países aumentó la pobreza por el tema de la pandemia y los consecuentes, y después la guerra y la inflación, y nosotros logramos disminuirla. Pero lo más todavía positivo es que en el primer trimestre de este año, esa pobreza bajó a 18.9. Y tú puedes estar seguro que no fue en otra parte, que tiene que haber mejorado en el sur. Ahora, si en algún gobierno ha tenido planes específicos para el sur, es este gobierno. Para el sur, para la parte, el sur y la parte fronteriza, porque del sur y del norte. El principal proyecto que tiene el gobierno en términos de transformación está en Pedernales, que no es Pedernales, eso va a afectar positivamente a toda la región Enriquillo, que es, además de Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia. Ya tenemos en el presupuesto el próximo año la carretera que iría de Pedernales hasta Duvergé para poder unir esa región que ni siquiera estaba conectada directamente. Y si nos vamos a la frontera norte, donde hay también niveles de pobreza importantes, como es el caso de Montecristi, tenemos el proyecto de Manzanillo, que es la mayor inversión en términos de logística que se está haciendo en la República Dominicana. Y si le sumamos a eso proyectos como el Plan San Juan, en San Juan de la Maguana, por primera vez abrimos una zona franca. Y miren, señores, no ha sido fácil convencer a la gente que empiecen a abrir esas naves de la zona franca. Ha sido un tema, ha sido realmente, muchos de ellos han sido hablando mucho
de mucho convencimiento, que yo creo que después que se establezcan, pues van a venir las otras compañías. O sea, nosotros estamos muy preocupados con tratar de disminuir la pobreza en el sur, y esas acciones así lo indican. ¿Tú querías comentar algo, Pablo? Yo creo que usted lo dijo todo ahí, presidente. La frontera tiene 3 tractores que van a transformar todo ese territorio. Pedernales, alando a toda la región de Enriquillo, porque hay proyectos estructurantes específicos identificados y que estamos trabajando en ellos para toda la región de Enriquillo. Está Plan San Juan, que involucra a Elías Piña y que está apostando por una transformación productiva y una modernización productiva de toda la región del Valle, y está toda la apuesta por Manzanillo, pero no se trata solo de Manzanilla y de Montecristi, también se trata de Dajabón, se trata de Santiago Rodríguez, se trata de la provincia Valverde, en un esfuerzo integrado donde el puerto de Manzanillo se convierte también en la locomotora. Hay, digamos, 2 locomotoras muy claras, Manzanillo por un lado y Pedernales por el otro, y un esfuerzo, digamos, menos identificado en la zona en la región del Valle, San Juan, Elías Piña, pero no por eso menos comprometido y menos intenso. Presidente, quisiera intervenir ahí un momento, presidente, para dar un dato. Ok, sí. Y es que actualmente, en estos 3 años de gobierno, en la provincia de Pedernales se han invertido más de 22.000 millones de pesos en el proyecto que el presidente ha estado llevando a cabo. Y se han generado más de 4.500 empleos, que implica casi un 50% de la población de la provincia de Pedernales. Esos son datos que están ahí, que son realmente impactantes. Eso sin agregarle todo el empleo privado que se ha venido generando y el movimiento económico en la región en virtud de toda esa inversión que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, señores, muchas gracias. Nos Pero vemos el tengo un próximo. dato, presidente, tengo un dato. La pobreza general en la región sur bajó. En el año 22 era de 27.6%, la pobreza monetaria, y bajó a 22.6%. Eso fue para el año 23. Del 22 al 23. Una reducción seguiremos de bajando. 3-4 puntos porcentuales. El presidente Luis Abinader da por terminada